Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos una vez más transmitiendo aquí en vivo Familias de Carne y Hueso, esta serie que ya llevamos 26 temas y este sería nuestro último tema. Este sería ya nuestro último tema, sería el tema número 27 y ya con este vamos a concluir esta serie que fue de mucha bendición, que fue de mucho aprendizaje. El miércoles pasado íbamos a terminar, nada más que se me complicaron ahí unas cosas y ya no pude, pues vaya, ya no pude concluir la serie, pero el día de hoy la vamos a concluir. Pensábamos que íbamos a parar, dije voy a parar ya las series de los miércoles en las mañanas, pero no, vamos a seguir, nada más pausamos ahorita estos 15 días de julio y en agosto y vamos a iniciar una nueva serie, igual los miércoles a las 10 de la mañana vamos a seguir transmitiendo, pero nada más estamos ahí viendo a ver cuál es la serie que sigue. Entonces vamos a seguir haciéndolo los miércoles a las 10 de la mañana. Pero ya hoy terminamos y el mes de julio paramos y en agosto iniciaríamos otra vez con esta serie, ¿verdad? Entonces, pues vamos a concluir la serie, esta serie de Familias de Carne y Hueso. Y en el último tema, como para, vamos a repasar, en el último tema de esta serie de Familias de Carne y Hueso, pues vimos, fue de mucho aprendizaje y crecimiento espiritual porque vimos, eh, hablamos sobre pues la iglesia primitiva, ¿no? Cómo hablamos también se me fue, sobre Priscila y Aquila, hablamos sobre el Timoteo, hijo de la fe, ¿no? Entonces, pero vamos a concluir hoy con este tema, el cual he titulado La familia de la fe, la familia de la fe. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado de muchas personas creyentes, ya personas que asisten a una congregación o quizás son creyentes, o hemos visto publicaciones en redes sociales, algo así como lo siguiente, ¿no? Yo no voy a la iglesia, pero creo en Dios. O sea, yo no voy a la iglesia, pero creo en Dios. O también publicaciones como yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Entonces, y no lo dudo que haya personas que piensen así y que se manejen de esa manera, porque recordemos que pues también la Biblia nos dice que los demonios creen y tiemblan, y una cosa es muy distinta a creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Entonces, esto es una gran diferencia, creer en Dios y creerle a Dios. Entonces, hay muchas personas que erróneamente piensan que lo único que importa es su relación personal con Dios. O sea, dicen, mientras yo tenga una relación personal con Dios, todo está bien, no importa si no tengo una relación con la iglesia. Pero pues esto no es así porque Dios no solo te da vida o te da una nueva vida, Dios te hace una nueva criatura, pero no solo también te da una nueva vida, te hace nueva criatura, sino que Dios te restaura y una vez que Dios te restaura te trae a una familia. Es Dios quien te añade a una familia. En Efesios capítulo 2, versículo 18 al versículo 22, Efesios 2 versículo 18 al 22 dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, aquí podemos ver cómo el Señor nos da entrada por un mismo Espíritu al Padre, y es Dios quien nos añade a esta familia de la fe. Repito, es Dios quien nos añade a esta familia de la fe. Entonces, en la mañana de hoy yo quiero que profundicemos en este tema y que nos demos cuenta si realmente eres parte de la familia de la fe,
si realmente eres parte de esa congregación que tú asistes. Entonces, la familia de la fe, debemos dejarlo claro, que la familia de la fe lo formamos familias de carne y hueso, ¿no? Familias de carne y hueso, de personas imperfectas que el Señor está perfeccionando. Repito, no son personas o familias perfectas, son familias que el Señor está perfeccionando. Entonces, de personas que aún se equivocan, de personas que siguen fallando, de personas que se desaniman, de personas que día a día luchan con el pecado y se arrepienten todos los días de su pecado, de personas compradas con la sangre de Cristo. Entonces, no perfectas, pero sí que están en un proceso de perfección, o como diríamos teológicamente, de santificación, ¿verdad? Entonces, el propósito de este último tema, repito, es de que es que tú comprendas y termines enamorado y apasionado de la familia de la fe, de tu iglesia local, y si estás fallando en esto, pidas perdón al Señor por no estar unido a la familia de la fe. Entonces, yo varias veces le he dicho a la congregación, ¿ustedes cómo se sentirían si yo invito a alguien de ustedes a un varón a cenar a mi casa y le digo, te invito a cenar a mi casa, y esta persona me dice, sí, claro que sí, yo voy a cenar a tu casa? Y pero me dice, yo le comento a mi esposa, pero le digo, ¿sabes qué? No le comentes a tu esposa. Mira, tú me caes muy bien, contigo tengo muy buena relación, pero no le comentes a tu esposa. Tu esposa no me cae nada bien. Pero tú sí tienes las puertas de mi casa abiertas. Entonces, yo les he dicho a la congregación, la pregunta sería, ¿tú irías a cenar a mi casa? Yo creo que la respuesta sería no, no irías a cenar a mi casa. ¿Por qué? Porque dirías, pues, si yo no soy bien recibido si mi esposa no es bien recibida en tu casa, entonces, pues yo no soy bien recibido, yo tampoco sería bien recibido en tu casa, ¿no? Porque vaya, mi esposa y yo somos una sola carne. Entonces, ya que la persona diga, o si alguien dice, está bien, sí, no invites a mi esposa, nomás yo voy, pues a lo mejor no estaría muy bien y no sería lo correcto. Así de la misma manera, de la misma manera, le decimos estas cosas a Cristo cuando decimos que tenemos una relación con Dios, que amamos al Señor, que con Dios sí pasamos un tiempo, pero que no podemos pasar o tolerar pasar un tiempo con la familia de la fe. Entonces, no nos interesa. eh, que no tenemos este interés de pasar con la familia de la fe. Entonces no me caen bien los hermanos, pero de vez en cuando me congrego. Si los llego a ver, pues no me gusta convivir casi con los hermanos de la iglesia, no me interesa conocerlos, mejor así de lejitos, pero a ti, Señor, sí te amo. Entonces, realmente esto no es correcto. No es correcto, porque donde nosotros mostramos el amor hacia el Señor es en el amor al prójimo. La pregunta sería aquí si la culpa siempre la tienen la actitud de los hermanos, o es tu actitud muchas veces, porque decimos, es que los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos, y siempre estamos culpando a la iglesia, pero no nos vemos a nosotros. Entonces, ¿realmente siempre son los hermanos o también tenemos culpa nosotros? Entonces, una cosa es venir a la congregación, o una cosa es ir a congregarte, y otra muy distinta formar parte de esa familia. Eso es un abismo de diferencia, un gran abismo de diferencia. Repito, una cosa es asistir a una congregación y la otra ser parte de esa familia. Entonces, a mí me gustaría que me gustaría en esta mañana ver a esta familia de la fe en 5 escenarios. Vamos a ver esta familia de la fe en 5 escenarios. Y el primer escenario que vamos a ver en esta familia de la fe es que es Cristo quien nos da entrada a esta familia. Repito, es Cristo quien nos da entrada a esta familia. La familia, bueno, vamos a leer ahí en Efesios 2:18, dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, la familia de la fe no es un club social donde pagaste una membresía o se te regaló el primer mes para que disfrutes de sus beneficios. Vienes cuando tú quieres y puedes realizar
distintas actividades, tanto deportivas, culturales, lúdicas o de ocio, donde te diviertes y disfrutas con tu familia y amigos. No, ¿verdad? Esto no es así y muchos piensan que esto es así para ver si me convenzo y me quedo. No, no es así. La familia de la fe no es un club social. Pertenecer a la familia de la fe tiene un costo y tiene un precio y el único que puede darnos entrada a ella es nuestro Señor Jesucristo. Pertenecer a la familia de la fe, repito, tiene un costo, tiene un precio y no es cualquier precio. Y este precio solamente lo pudo pagar el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el precio? Un costo que ni reuniendo todo el dinero del mundo, ni todas las joyas, ni piedras preciosas, nosotros lo podríamos pagar. El costo para poder unirnos a esta familia de la fe fue su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y quiero que entiendas esta importancia de lo que es pertenecer a la familia de la fe, que realmente tiene un costo, porque quien nos da la entrada, repito, es el Señor Jesucristo. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 10, Efesios 2 del 4 al 10, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, es Dios quien nos resucita o nos resucitó cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y no solamente nos resucitó, nos dio vida juntamente con Cristo. Si Dios nos hubiera dejado elegir, si quisiéramos nosotros ser parte de la familia de la fe, ninguno de nosotros estuviéramos formando parte de la familia de la fe. No hubiésemos decidido nuestros pecados ser parte de la familia de la fe. Entonces fue Dios quien nos mandó llamar para ser parte de la familia de la fe. Es Él quien nos llama. Todos los de la familia de la fe estamos relacionados entre sí por la misma sangre y por la misma adopción. Entonces, que esto nos quede muy claro, no fuimos nosotros los que elegimos formar parte de la familia de la fe, fue nuestro Dios quien nos llamó y nos dio entrada a esta familia de la fe. ¿Cuál fue el costo? Su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces, en Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 7, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, no olvidemos que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios que es santo, 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 cuando éramos sus enemigos, cuando nosotros estábamos lisiados, nos manda a llamar para hacer misericordia de nosotros. Es Dios quien nos manda a llamar para hacer misericordia de nosotros cuando no lo merecíamos, porque lo único que tú y yo merecemos de parte de Dios es su castigo por toda la eternidad. Pero repito, Él es Dios quien muestra misericordia, nos manda a llamar. ¿Por qué forma nos manda a llamar? Por la locura de la predicación, y nos invita a comer a su mesa todos los días. ¿Por amor a quién? Por amor a su Hijo Jesucristo.
por amor a su Hijo Jesucristo, hizo misericordia de nosotros. Y cuando yo te mencionaba como que nosotros estábamos lisiados, esto me recuerda a Mefiboset, cuando David lo manda a llamar, cuando David decide mostrarle misericordia. Mefiboset no había hecho nada para merecer la misericordia de David, al contrario, era enemigo de David. Era enemigo de David porque descendía o era descendiente de los enemigos de David, y es David quien decide mostrar misericordia a Mefiboset. En el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 11, segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 11, dice, le dijo al rey, yo estoy para servir a su majestad, así que haré todo lo que usted ordene. Y desde ese momento, Sibá y todas sus familiares quedaron al servicio de Mefiboset y de su hijo Micaías. Como Mefiboset no podía caminar, se quedó a vivir en Jerusalén y siempre comía en la mesa de David como uno más de sus hijos. ¿Ves aquí cómo David mostró misericordia? Y esto nos enseña que de esta misma manera el Señor muestra misericordia hacia nosotros, uniéndonos a esta familia de la fe. Entonces, en la familia de la fe seguimos los pasos de Jesús, no nuestros propios pasos. No podemos decir que somos parte de la familia de la fe y convivir como o vivir como el mundo lo hace. No puedes decir que eres de la familia de la fe y no actuar como Jesús, sirviendo a los demás. Necesitamos comprender eso, que al nosotros pertenecer o formar parte de la familia de la fe, nosotros debemos vivir como Jesús vive y también nosotros tenemos que servir como Jesús sirvió. Pero no debemos esperar a que las personas nada más vengan y nos sirvan. La mayoría de las personas que se divorcian o que le son infieles a sus parejas, si tú les preguntas cuál es la causa de por qué esa infidelidad o por qué ese divorcio, a la mayoría de ellos te va a decir, es que ¿sabes qué? No es lo que yo esperaba. Mi matrimonio no es lo que yo esperaba. Y es que ese es el gran problema, que muchos se casan esperando solamente recibir, recibir, recibir y recibir. Cuando uno se casa, debe casarse con una mentalidad de dar todo, de dar todo. Jesús no se quedó sentado en la última cena esperando a que alguno de sus discípulos se levantara y comenzara a enjugar los pies de los discípulos. Fue el mismo Jesús quien se levantó, se amarró la toalla, tomó un lebrillo y comenzó a enjugar los pies. Entonces es Jesús quien toma esta iniciativa. Entonces, si tú vienes a la familia de la fe esperando solo recibir y recibir y no sigues los pasos de Jesús, entonces cambia tu mentalidad y ven a darlo todo. Tristemente, por eso se vuelve muy pesado en las congregaciones cuando son una congregación grande o a lo mejor hasta pequeña, pero solo unos cuantos están sirviendo en la congregación. Se vuelve muy pesado. Porque estos solamente que están sirviendo están haciendo 2 o 3 cosas, porque las demás personas no tienen esta mentalidad de Jesús. Están esperando nada más ir a recibir, a recibir, a recibir y no ir a dar. Y esto es muy triste. O piensan ellos o creen o se engañan que forman parte de la familia de la fe, pero no la forman. Simplemente asisten, pero no son parte de la familia de la fe. Y mira, este es el segundo escenario que vamos a ver. El segundo escenario que vamos a ver es extranjeros, advenedizos o conciudadano de los santos. Repito, extranjeros, advenedizos o conciudadano de los santos. En Efesios capítulo 2, versículo 19, Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, Pablo, cuando habla aquí de advenedizos, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿te fijas cómo Pablo hace aquí tres tipos hace tres distinciones aquí? Una hace extranjeros, otra hace advenedizos y otra hace conciudadanos. Menciona tres tipos de
vaya, de estadías, tres tipos de estadías. La primera palabra que usa Pablo para extranjeros, esa viene de una palabra griega que es xenos. En todas las ciudades griegas había xenos o xenoi, vamos a llamarlo así, a las que no se les hacía, su vida no era muy fácil. Al ser extranjeros, al llegar a una ciudad y ser extranjeros, pues no eran vistos muy bien porque las personas de esa ciudad, al ver un extranjero, decían, ¿cuál será la intención de esta persona en este lugar? ¿Será amigo? ¿Será enemigo? ¿Su intención será buena? ¿Su intención será mala? ¿Qué pretende al venir a este lugar? Entonces, vendrá, solamente viene de paso o viene algún pendiente. Entonces eran personas que eran observadas para ver cuál era su intención en ese lugar, eran extranjeros. Pero también Pablo usa la palabra advenedizos, que de esta palabra viene una palabra griega que es paroikos. Paroikos es esta palabra griega, y en esta palabra griega paroikos, esta todavía está más lejos de ser aceptado. Este paraicos, era un residente pero extranjero, uno que vivía en un lugar pero que no se había nacionalizado. O sea, este sí vivía ahí, pagaba un impuesto por el privilegio de existir en una tierra que no era la suya, pero solamente vivía habitualmente ahí. O sea, decía, yo sí vivo aquí, pero no soy parte de aquí. Yo sí vivo, yo pago mis impuestos, hago esto, hago lo otro, pero no soy parte de aquí. O sea, no soy un conciudadano de aquí. Entonces, eh, pero Pablo habla entonces, el extranjero que solamente estaba de paso, habla del advenedizo, de aquel que sí vivía ahí, pero no era parte de ahí. Pero también Pablo menciona otra cosa, dice, conciudadano. Esta palabra conciudadano viene de una palabra griega que es zumpolites, zumpolites. Y esta palabra zumpolites quiere decir poseedor de la misma ciudadanía. Era poseedor de la misma ciudadanía. Entonces, agarrando este pasaje con el significado de cada una de estas palabras, quiero darte esta enseñanza. Nosotros tenemos que tener bien identificados cuando una persona asiste a una iglesia local, ver quiénes son visitantes, quiénes son congregantes y quiénes realmente son miembros de la familia de Dios. O sea, quiénes son extranjeros, quiénes son advenedizos y quiénes son conciudadanos. Conciudadanos. ¿Quiénes son los extranjeros? Los extranjeros son aquellos que solamente visitan la iglesia. Los que vienen de vez en cuando, los que van a visitar a la congregación, que van cada mes, que van cada 2 meses, nada más van y visitan. Un domingo sí, 3 domingos no, o 2 domingos sí, 4 domingos no. Ellos nada más están visitando, vienen a visitar. Muchas veces, no creo que sea necesario ir a congregarnos. Yo creo que puedo tomar la predicación por internet y bien la puedo escuchar hoy de esta congregación, mañana de esta otra congregación, mañana de esta y otra. Entonces el domingo es un domingo familiar, no necesariamente tenemos que estar en la congregación. Estas son personas que visitan una iglesia, visitan una congregación. Pero también están los congregantes o los que son como advenedizos, los que sí asisten y son constantes en asistir. Entonces fallan de vez en cuando en no asistir a la iglesia, pero no se les puede pedir nada relacionado con la congregación. Se sienten bien al ir a la congregación, les gusta recibir la doctrina, les gusta recibir la palabra, pero no se involucran en nada más porque nunca tienen tiempo en sus apretadas agendas. No sienten la carga de la iglesia, no. Parece que cuando hay una necesidad o cuando se llama para hacer algo, ellos se inmutan, o sea, dicen, no, pues no, esto no es para mí. O sea, yo no tengo tiempo para hacer esto. Yo ya cumplo con venir. Entonces, ellos están viviendo habitualmente ahí, pero no se sienten parte de esa ciudadanía. No se sienten parte de esa ciudadanía.
no se sienten parte de la iglesia, repito, y no sienten esa carga por la iglesia. Algunas personas no les caen bien, dicen, no, es que yo no me quiero involucrar más allá porque las personas no me caen bien, son muy hipócritas, mejor así de lejitos, quiero evitar problemas, pero eso sí les gusta que todos los domingos, esas personas sí les gusta que todos los domingos les laven los pies, que vengan las personas y les laven los pies. Entonces, estos son los que se congregan o son advenedizos. Me congrego, pero no me pidas nada relacionado con la iglesia. Pero sí hay aquellos que son miembros de la iglesia, que realmente son conciudadanos, los que saben cuál es su ciudadanía, saben cuál es su iglesia, cuál es su llamado. Los que siguen los pasos del Señor, que saben que esta es su familia de la fe donde le daremos cuidado, donde tendrá comunión, tendrá un crecimiento en amor y edificación mutua los unos con los otros. Y sobre todo saben que cuando van a la congregación no vienen a que le laven los pies, ellos vienen a lavar los pies de los santos. Entonces, que forman parte de una comunidad. Los de la familia de la fe, los miembros forman parte de una comunidad. Entonces, ¿qué es una comunidad? Una comunidad es un conjunto de personas que viven bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. Tenemos los mismos intereses, estamos bajo las mismas reglas. En Hechos capítulo 2, versículo 42, Hechos 2:42, fíjate cómo esta iglesia era una comunidad. Dice, del 42 al 47, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y repartían todo según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, cuando los visitantes y los congregantes se van de una comunidad, siempre ponen pretextos. Siempre hay pretextos. Es que me enfermé, ocupé dinero, tenía un problema, el pastor nunca me habló, ningún líder me habló, solo un hermano fue a visitarme, él me ayudó. De toda la iglesia, nadie, solamente hubo uno que me visitó y estuvo ahí. Pues déjame y te digo que si esa persona te visitó, esa persona representa a la iglesia. Si una sola persona te visitó, si una sola persona te llamó, déjame y te digo que ahí estábamos todos, ahí está la iglesia, ahí está la iglesia. Entonces, hay algunas congregaciones donde el pastor prefiere evitar temas doctrinales según para no hacerle daño a las personas. ¿Verdad? O sea, no, estos temas no hay que hablarlos para no lastimar a las personas, pero eh, como visitantes o congregantes, porque muchas veces tienen temor a que los visitantes o los congregantes pues se vayan. Pero esto no puede ser así, no podemos detener a los que nos visitan o a los que se congregan. Nosotros debemos de predicar la palabra de Dios y debemos predicarla sabiendo que hay miembros ahí, que los miembros tienen que ser alimentados y que los miembros están en la misma línea y están caminando junto con la iglesia, con la misma familia de la fe. Entonces, el pastor o los pastores no van a dar cuentas en las congregaciones por los extranjeros ni por los congregantes. Un pastor va a dar cuenta por los miembros de la iglesia. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? El pastor dará cuentas por los miembros, no por los visitantes ni por los congregantes. Entonces, a los visitantes y a los congregantes les gusta que el pastor los busque, les llame, que el pastor muestre interés, pero ellos no muestran interés por la iglesia.
no muestran interés por la iglesia. Dicen, es que el pastor me debe buscar, es que yo estoy de acuerdo que el pastor busca, el pastor debe, perdón, dicen, el pastor debe buscarme, pero yo estoy de acuerdo que el pastor debe buscar, el pastor debe pastorear, el pastor debe ir por las ovejas. Repito, por ovejas, no por las cabras. Entonces, esto es algo totalmente distinto, totalmente distinto. Entonces, hermanos, necesitamos ver esto. Si realmente formamos parte de una congregación, si realmente decimos formar parte de una familia, analízate. ¿Eres visitante, congregante o eres miembro de una familia? Miembro de una familia de la fe. Entonces, este es el tercer escenario que vamos a ver. Miembros de la familia de la fe. Miembros de la familia de la fe. Entonces Pablo dice, ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de la fe. Entonces Pablo dice que si somos conciudadanos, somos miembros de la familia de Dios. Entonces no podemos decir conciudadanos, pero no miembros de la familia de la fe. No dice, somos conciudadanos y miembros de la familia de la fe. Eso quiere decir que si somos conciudadanos y miembros, somos hermanos en Cristo y estamos en la misma casa, pertenecemos a la misma familia. Pertenecemos a la misma familia. Entonces, hermanos, si tenemos la misma ciudadanía y somos de la familia de la fe, tenemos las mismas leyes, tenemos las mismas reglas y las mismas obligaciones. No solo son para uno, sino para todos. Yo creo que aquel que es padre tiene las mismas reglas, las mismas leyes y los mismos mandatos para sus hijos que viven en casa. Que viven en casa. Entonces, en tu casa, repito, hay reglas generales para todos, pero hay reglas particulares dependiendo su edad y su madurez. Me explico en esto. O sea, en tu casa hay reglas generales para todos, pero hay reglas particulares dependiendo su edad y su madurez. Igual en la familia de la fe tenemos derechos y obligaciones para todos aquellos que sean miembros de la iglesia local y también hay reglas particulares dependiendo de la edad y la madurez de los hermanos. Entonces, quizás ah, algunos dirán, bueno, eh, yo soy miembro de la iglesia. Si tú eres miembro de la iglesia, si tú eres parte de la familia de Dios, tú tienes derechos como miembros. Así como en tu casa tienes derechos y tienes obligaciones, cuando tú perteneces a la familia de la fe también tienes derechos y obligaciones. ¿Cuáles son los derechos que tú debes de tener como miembro de una iglesia local? Tú tienes derecho a que el pastor y el liderazgo deben de estar comprometidos y ser fieles con la palabra de Dios para guiar a la iglesia. Ese es uno de los derechos que tú debes de tener como miembro, como parte de la familia de Dios, que tu pastor y el liderazgo estén comprometidos a ser fieles con la palabra de Dios. Fieles, que prediquen bien la palabra, bien la palabra, bien la palabra. ¿Verdad? No es de que, pues ahí lo que sea, o lo que yo creo, o el sueño que yo tuve, o la nueva revelación, no, que prediquen la palabra escrita, lo que ya está escrito. Entonces, otra de las cosas que tú tienes como miembro, derechos que tú tienes como miembro, es que todo miembro tiene derecho a ser amorosamente recibido por los miembros que componen ya dicha grey. Entonces, tú tienes derecho a ser bien recibido por los de la iglesia, ¿verdad? A que si un hermano, que si llegas a faltar por alguna situación, los mismos hermanos se den cuenta y que te puedan llamar, que estén atentos, que vean tus necesidades. Entonces, no podemos decir que si decimos que somos una familia y que estamos dentro de una familia y vemos, y tú en tu casa, pues no sé cómo te manejes a la hora de comer, pero si supongamos que comen todos los días juntos, pero por 2 semanas ves que uno de tus hijos no está comiendo en tu casa, pues obviamente te vas a alarmar y preguntar por qué no se ha sentado a la mesa a comer.
y vas a checar qué es lo que está pasando. Entonces, de esta manera, cuando nosotros nos damos cuenta que alguna persona no asiste en la iglesia, que es un miembro de la iglesia, que no es alguien que ya es normal de que falte, pero que es un miembro que está ahí, pues nuestra responsabilidad como miembros es buscarlo y llamarle si está pasando algo con él. Entonces, otro de los derechos que tú tienes como miembro es ser recibido, como miembro tienes derecho de ser amorosamente recibido por el pastor de la iglesia, ¿verdad? Por el pastor de la iglesia. Yo digo que un pastor debe de oler a oveja, ¿verdad? Que muestre el mismo interés por los hermanos, que el pastor no haga una distinción entre los miembros, sino que así se atiende a uno, puede atender a otro. Entonces, no es de que nada más atiendo a unos y a otros no los atiendo, no. El pastor debe mostrar interés por las ovejas, por los miembros de la iglesia. Entonces, también tienes otros derechos que tú tienes al pertenecer a la familia de la fe. Tienes derecho a esperar a que se te brinde la oportunidad, así como también seas alentado a descubrir tus dones para el beneficio de la iglesia, que el pastor, los hermanos puedan ver tus dones que el Señor te ha capacitado para que a lo mejor tú con su ayuda puedas poner en operación tus dones para el servicio de la iglesia, ¿verdad? ¿Sabes qué, hermano? Yo veo que eres una persona muy servicial, que eres una persona muy atenta. Nos gustaría que nos apoyaras con los sugieres. Yo veo que es una persona que enseña muy bien a los niños, que tiene esta cosa, tiene este fin con los niños. Nos gustaría que nos ayudaras para ser maestro de niños. Entonces, una de las cosas que el pastor y los hermanos deben de ver es esto, ayudarte a descubrir tus dones. Otra de las cosas que tú tienes derecho como al ser parte de la familia de Dios, ser miembro de una iglesia, tú tienes derecho a saber, pues, qué es lo que se hace con todas las entradas de dinero que existen en una iglesia, ¿verdad? Porque es ahí donde, híjole, donde las iglesias son muy abiertas para todo, pero cuando se trata de temas de dinero, guardan silencio. Nadie sabe cuánto entra, nadie sabe cuánto sale, nadie sabe lo que se hace con el dinero. Entonces, yo creo que una de las cosas que tú tienes como miembro, derecho como miembro de una iglesia, es saber qué se hace con el dinero. Es saber qué se hace con el dinero que entra en una iglesia. Entonces, pero así como tú tienes derechos, y eso nos gusta cuando se nos habla de los derechos que nosotros tenemos en una congregación, nos gusta saber, mira qué bien, ¿no? Nos gusta tener derechos, pero también tienes responsabilidades. Y es ahí donde ya no nos gusta. Ay, las responsabilidades, es ahí donde le sacamos, ¿no? Y decimos, ay, no, 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 las responsabilidades no. Pero una de las cosas que tú tienes como la responsabilidad que tú tienes al formar parte de una familia de la fe, al formar parte de una iglesia local o ser miembro, es una asistencia fiel a todos los cultos, a menos que una causa justificada lo impida. Pero tienes esa responsabilidad y es ahí donde ya las personas a veces no quieren tomar esta responsabilidad. Pero en Hebreos 10:25 dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, aquí es lo que dice en Hebreos, no dejen de congregarse y si alguien deja, exhórtense. No, exhórtense, o sea, dice, como algunos tienen por costumbre, y esta costumbre es un hábito ya, un hábito, una tendencia adquirida por una práctica frecuente, ¿no? O sea, ya es un hábito en la persona. No voy, sí puedo, no voy. O por cualquier cosa, poner cualquier excusa para faltar a congregarte. Entonces, una de las cosas es que tú no debes faltar. Esto es parte de ser parte de la familia de la fe. Entonces, también una de las responsabilidades que tú tienes al formar parte de la familia de la fe es un compromiso a ofrendar por el sostenimiento de tu iglesia. Esa es una de las cosas que tú tienes. Tu compromiso es el ser parte de la familia de la fe. Tienes que tener ese compromiso a ofrendar para el sostenimiento de la iglesia. Ese es tu compromiso también, ese es tu
tu responsabilidad. Otra de las responsabilidades que tú tienes al ser miembro de una iglesia, al formar parte de la familia de fe, es un esfuerzo por conocer a los miembros de la iglesia, a conocer a todos aquellos que son miembros de la iglesia. Entonces, esa es tu responsabilidad al formar parte de la familia de la fe. Otra que también tienes es una disposición a descubrir y poner en operación tus dones. O sea, así como el pastor te va a ayudar y otros hermanos te van a ayudar a descubrirlo, pero también tú debes de poner de tu parte o debes hacer tu parte para descubrir tus dones, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen, no, es que yo no sé cuál es mi don, ¿verdad? Yo no sé cuál es mi don yo no sé cuál es mi don en la congregación, entonces por eso yo nunca voy a servir en nada. No, pues puedes comenzar a agarrar la escoba y el trapeador y limpiar los baños y ahí el Señor te va a ir ayudando, te va a ir desarrollando, a desarrollar ese don. Entonces, también una de las responsabilidades que tú tienes al pertenecer a la familia de la fe o al ser miembro de una iglesia es un corazón sumiso a tus pastores y a su liderazgo. Repito, un corazón sumiso a sus pastores y a su liderazgo, a su liderazgo. Entonces, estas son las responsabilidades que tú tienes al pertenecer a una iglesia local. Al ser parte de la familia de la fe, tú tienes responsabilidades y tienes derechos. Entonces, el cuarto escenario es que cada uno de la familia de la fe es morada del Espíritu Santo. Cada uno de la familia de la fe es morada del Espíritu Santo. Mira, en Efesios capítulo 2, versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba en el creyente, ¿verdad? Dice que venía y reposaba, se iba, o sea, no moraba en el creyente. Pero en Cristo, en la tercera persona de la Trinidad, vive en nosotros. Este nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Mira, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, cuando fallamos a Dios, hermanos, cuando fallamos a Dios, el Espíritu Santo se contrista. Se contrista. En este momento, el Espíritu Santo se contrista en el momento que tú pecas y te redarguye, te dicen las cosas que estás fallando. Pero también el Espíritu Santo te consuela y te recuerda las palabras de Jesús. Te recuerda lo que la Biblia dice. Mira, es aquí donde viene algo muy, muy contradictorio cuando algunas personas, algunos creyentes, ponen al Espíritu Santo como que fuera alguien que les está hablando todo el tiempo así de otras cosas, ¿no? Así, no, yo iba en el camión y iba hablando con el Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo, ¿cómo estás? Y esto y lo otro. Y el Espíritu Santo me respondía, bien, ¿y tú? No, mira esto y lo otro. No es así, hermanos. Eso no es así. El Espíritu Santo no te habla de esa manera. O sea, el Espíritu Santo te habla la palabra del Señor, te recuerda lo que el Señor Jesús dice, te recuerda lo que está escrito en su palabra. En Juan capítulo 14, versículo 23 al 26, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaré en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ves? ¿Cómo el Espíritu Santo te recuerda la palabra de Dios? Es como a veces unos dicen, es que Dios no me habla. Pues no lees la Biblia. Si lees la Biblia,
El Espíritu Santo te va a recordar lo que has leído, lo que has escuchado, lo que has aprendido de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, vamos al quinto escenario y con este terminamos. Lo más parecido al cielo es tu familia de la fe. Lo más parecido al cielo es tu familia de la fe. Mira, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 17. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y se han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Ves? Todos estos que estaban vestidos de vestiduras blancas es la familia de la fe. Es la iglesia de todos los tiempos. Es la familia de la fe. La familia de la fe. Esto lo escuché de un pastor y que hacía esta pregunta. ¿Qué tan importante es la iglesia local para ti? ¿Qué tan importante es la familia de la fe para ti? ¿Es una prioridad para ti o es una cosa más en tu apretada agenda, la cual puedes desechar o hacer a un lado fácilmente, tan fácil que te da igual si vienes o no, sin darte cuenta que tus decisiones personales tan apáticas y llenas de frialdad afectan a la iglesia? Es que me levanté tarde, tenía flojera, necesitaba unos centavos más. Es que decidí aventármela desde mi casa, esta vez en Facebook. Es que me llegó visita, hoy no fui por esto, por lo otro. Hermanos, analicémonos si realmente estamos formando parte de la familia de la fe. O quizás estamos engañados creyendo que formamos parte de la familia de la fe y no es así. ¿Por qué? Si la familia de la fe es lo más parecido al cielo, ¿por qué? Si cuando nosotros nos reunimos los domingos para alabar y adorar al Señor juntos como hermanos, como familia en la fe, y decimos que esa reunión es lo más parecido al cielo, ¿por qué siempre llegamos tarde a las reuniones? ¿Por qué tenemos que tomar el tiempo de la alabanza como un tiempo para mi llegada tarde? ¿Por qué nunca podemos disfrutar la alabanza desde el principio? ¿Por qué no podemos llegar antes a un tiempo de oración? ¿Por qué para las citas? ¿Por qué para el trabajo? ¿Por qué para otra cosa? Sí estamos puntuales, pero ¿por qué para las cosas del Señor no? ¿Por qué si es lo más parecido al cielo, la familia de la fe, por qué no toleramos al hermano? El hecho de que a mí no me guste mis ojos, no me guste mi nariz o no me guste mi boca, eso no quiere decir que no sea parte de mi cuerpo y que sea útil. Es parte de mi cuerpo y es útil para mi cuerpo. Por más que a mí no me guste, lo necesito. Necesita estar ahí. Esa es su función. Algunos pueden ir a una congregación. Algunos pueden ir
inclusive a nuestra congregación Camino de Santidad, pero no es tu familia. Y repito, el hecho de que tú asistas a una congregación no quiere decir que el pastor va a dar cuentas de tu vida. El pastor va a dar cuentas de aquellos que son parte de la familia de la fe, que son miembros de una iglesia local. De ellos va a dar cuentas el pastor. Y si tú estás en una congregación donde tú crees que no va a ser tu familia y que no eres parte de esa familia y que nada más estás ahí y siempre estás viendo lo malo y nunca ves nada lo bueno y que el pastor, que los hermanos y que esto y que lo otro, y si tú crees que esa congregación no es lo que beneficia a tu alma, pues vete de la congregación y busca una congregación que se acomode a tus ritmos, a tus tiempos, a tus comodidades, a tu conveniencia o a tu criterio. Vete, donde nadie te diga nada, si falta los domingos, por qué no te congregas, vete. Vete a esas congregaciones donde muchas veces por ser tan grandes, pues no se dan cuenta de tu presencia. Vete ahí. Primera de Pedro, termino con Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro 3:8. Dice el apóstol Pedro: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. El propósito de este mensaje es que tú analices si eres parte de la familia de la fe. No es porque tú quieras ser parte, es porque el Señor te hace parte. Y si el Señor te hace parte de esa familia de la fe, el Señor pagó un gran costo. Repito que no se puede pagar con todo el dinero del mundo ni con todas las joyas. El ser parte de la familia de la fe, el que yo sea parte de una iglesia, el que yo sea parte de una familia de la fe, tuvo un costo, el cual yo no pagué. Lo pagó el Señor Jesucristo, derramando su sangre en la cruz del Calvario. No tengas en poco el pago. No lo tengas en poco. Hermanos, hasta aquí concluimos nuestra serie Familias de Carne y Hueso. De verdad que fue una bendición para mí estar dando esta serie. Sé que para algunos hermanos también fue mucha bendición. Algunos que me decían, cada vez que escucho aprendo, veo, porque vimos a través de toda esta serie cómo los hombres de Dios y las mujeres de Dios, que muchas veces al leerlos creemos que no tuvieron fallas, vimos que tuvieron muchas fallas, tuvieron muchos errores, tuvieron muchos pecados, pero fueron hombres perdonados por el Señor, ¿verdad? Entonces, así somos nosotros, somos familias de carne y hueso, los cuales seguimos fallando, seguimos pecando, nos seguimos arrepintiendo todos los días, porque somos personas que estamos en un proceso de santificación. No hemos sido perfeccionados aún. Estamos, hasta que estemos con el Señor, dice Pablo, que este cuerpo será transformado, ¿verdad? Y ya no habrá pecado. Entonces, mientras estemos aquí, somos personas de carne y hueso y debemos amarnos los unos a los otros. Hermanos, que estén muy bien, que Dios me les bendiga. Nos vemos el día de hoy a las 7 de la noche. Tenemos reunión de oración a las 7:30, 7:45. Iniciamos con el estudio de Apocalipsis. Ya vamos en el capítulo 17, ya casi lo terminamos. Apocalipsis ha sido también de mucha bendición, te esperamos ahí. Y el viernes los jóvenes y adolescentes tienen su campamento, también para que puedan ir ahí al campamento que ya está organizado, bendito Dios. Y también viene el Congreso de Mujeres, por si alguien de aquí no se ha anotado, anótese el Congreso de Mujeres, que va a ser también de mucha bendición, ¿sale? Que estén muy bien y que Dios me les bendiga. Nos vemos en agosto. Dios me les bendiga. Hasta luego. Bye.